Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Esta es nuestra edición semanal. Estamos aquí como cada viernes a través de las redes sociales. El mundo está arrodillado ante la pandemia del coronavirus, como afirmó el cardenal hondureño hace pocos días, pero además está paralizado. Hay más ya de 500.000 personas infectadas por el virus y el número de fallecidos supera los 22.000. Hoy conversamos con Tamara Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco y dirigente del partido MRS, acerca de la situación que se vive en Nicaragua ante la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, Tamara, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vos, Héctor, por invitarme a tu programa, que sigo con mucha cercanía. Gracias por este tremendo trabajo que hacen. Tamara, se ha denunciado por distintas vías que el régimen de Daniel Ortega no está haciendo lo que debería hacer para contener la pandemia del coronavirus en Nicaragua. ¿Cuál es la posición de la Unidad Azul y Blanco al respecto? ¿Qué recomienda? Bueno, esto es realmente una situación realmente trágica. Desde la unidad creemos que una vez más la dictadura muestra su vocación criminal. No solamente está mandando mensajes, continúa mandando mensajes de normalidad, sino que además está casi que promoviendo el contagio del virus a través de promoción de actividades en donde la aglomeración de gente y en donde todas las medidas de prevención del virus más bien se anulan y se hace absolutamente lo contrario. Entonces, en ese sentido, como unidad, decimos duramente el régimen ante esta crisis que vamos a vivir y que estamos ya enfrentando. El virus ya está en Nicaragua. El régimen sigue mostrando su vocación criminal y sigue mostrando su indiferencia ante los problemas de la gente. Está exponiendo a su propia gente. Y desde la unidad estamos organizándonos internamente para hacer un monitoreo de los casos de coronavirus a nivel territorial. Estamos organizando todas nuestras estructuras en todos los niveles para tener información sobre lo que la gente está padeciendo, y vamos a abocarnos con todas las fuerzas a promover estrategias de solidaridad entre los nicaragüenses, entre la población nicaragüense. Y en esa línea estamos desde hace más de 15 días promoviendo todas unas campañas de prevención del coronavirus, y ahora con la campaña de quédate en casa, ¿verdad? Tamara, la represión del régimen de Daniel Ortega continúa, aún en el contexto de la amenaza inminente de la pandemia en Nicaragua. Siguen los presos, sigue la represión y el acoso incluso ahora se dirige a quienes de una u otra manera hacen activismo social para explicar a la población la toma de medidas preventivas. En este contexto de dictadura es difícil, más difícil todavía, enfrentar la pandemia del coronavirus. No, efectivamente, el gran problema que tenemos es que vamos a enfrentar una crisis de salud y humanitaria en un contexto de dictadura. Por tanto, estamos desde la coalición apoyando una estructura la iniciativa de un grupo de expertos que es como este comité de expertos que va a dar información y algunas recomendaciones para el manejo de esta crisis, que ahorita es una crisis de salud y que además va a ser una crisis humanitaria. Aquí el tema de la represión sabemos que no ha disminuido, es decir, la represión, todos los días hay secuestro, y ahora lo que vemos es precisamente una agresión por motivos de salud y por motivos de evidenciar
la ciudadanía está teniendo esa iniciativa de evidenciar la gravedad de la situación y por tanto el régimen reprime. En esa línea, como te decía, bueno, está este comité de expertos, que es un comité técnico independiente. Ya pronto vamos a ver su primer comunicado sobre la situación de salud y la situación en general del país en relación a la virus, pero por otro lado, estamos, como te decía, desde la unidad y también desde la oposición, empujando las medidas no solamente educativas y de prevención del coronavirus, sino también de solidaridad, crear todas las estrategias de solidaridad posible a través de los tendidos territoriales que tenemos. El régimen de Daniel Ortega continúa sin suspender las clases y las escuelas y los institutos públicos son focos potenciales de contaminación masiva. Bueno, aquí lo que hemos demostrado desde el 18 de abril hasta la fecha es que somos una ciudadanía activa y las clases se han paralizado incluso en centros de educación pública porque los padres y las madres de familia han decidido actuar, no enviar a sus hijos a la escuela, no porque el Estado haya decretado que hay que, para contener la pandemia, quedarse en casa, o porque el Estado o la dictadura haya informado de que los niños y las niñas son un vector de transmisión, ¿verdad?, a las personas en las casas, a los adultos mayores. No se ha hecho porque ellos lo hayan decretado, sino porque la ciudadanía desde abajo ha movido toda la estructura de prevención y BOPE, como hay escuelas privadas que ya han cerrado y hay escuelas públicas que están en el instituto de Matagalpa, por ejemplo, al primer año de secundaria, el día de ayer, de 40 y pico de alumnos, llegaron 5 alumnos. Entonces vos tenés ahí una muestra y una conciencia de una ciudadanía que está clara que este gobierno está dando una vez más la espalda. Daniel Ortega y Rosario Murillo no han dado la cara, no han dicho absolutamente nada a la población nicaragüense. Sin embargo, la población y la unidad, la alianza, la coalición, estamos impulsando todas las medidas preventivas y llamando a la población a que nos movamos precisamente desde abajo, a tener esas medidas de desobediencia por protección de nuestras propias vidas y las de nuestra familia, en la medida de lo que es posible hacer. Sin duda que el régimen de Daniel Ortega no tome las medidas preventivas es un agravante, pero además enfrentamos problemas estructurales como es la capacidad instalada de un sistema de salud que acusa desorganización, que acusa falta de liderazgo. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Bueno, aquí hay el sistema de salud tiene 400 capacidad para 400 camas con ventilador, por ejemplo, y se estima que van a haber más de 20.000 infecciones y que probablemente pueden haber miles de muertes si no se hace algo ya. Por tanto, la población, la oposición, la unidad, la alianza y toda la ciudadanía nicaragüense, azul y blanco, pero también los que no son azul y blanco, tienen que entender que esta es una situación de vida o muerte y que hay que atender el llamado de prevención, que en este momento para contener el virus es quedarse en casa. Tamara, sin duda el mensaje de quédate en casa, evitar el contacto social, es legítimo y es correcto. Sin embargo, esto enfrenta problemas estructurales en el caso de la economía nicaragüense. Pongo el ejemplo, una señora comerciante del mercado que vive el día a día, ¿cómo va a evitar salir de la casa? Si no sale, no tiene el dinero para sobrevivir. ¿Cuál es el planteamiento de la unidad azul y blanco para que estos sectores puedan verse resguardados, protegidos frente a la propagación de la pandemia? Bueno, en primer lugar, reconocer, ¿verdad?, que efectivamente esta es una economía del sector informal, es decir, la mayoría de la población sale, como vos decías, diariamente a trabajar para llevar los frijoles y el arroz a su casa. Y para ellos tampoco el Estado está haciendo absolutamente nada. Por ejemplo, debería de asegurar el suministro de agua potable y segura en todos los barrios y las comunidades, y no lo hace.
Es algo que está en sus medidas, que no le cuesta nada hacer y no lo hace. Disminuir el cobro de las tarifas de agua, de la energía potable, precisamente a todo este enorme sector de la población que tiene que enfrentarse diariamente a la realidad económica del segundo país más pobre de América. Y esa es otra de las acciones que el Estado no está haciendo. Sigue cobrando agua, sigue cobrando luz a esos sectores de la población que tienen que salir. Por otro lado, el tema, hay mucha gente que en otros países se ha hecho, hay mucha gente que también cree que en este país se debería de hacer el tema de las transferencias condicionadas. O sea, ¿qué pasa con los más de 3.000 millones de dólares que están del fondo de Caruna? ¿A dónde están? Que los ocupen, que el Estado ocupe esa plata que se ha robado para hacer transferencias condicionadas a este sector de la población que no puede quedarse en la casa porque no tiene que comer. Entonces, que les transfieran montos o ayudas a través de fondos de transferencias condicionadas para poder asegurar que no van a ir a morir a la calle ni a transmitir las enfermedades a sus propias casas, a los adultos mayores que ahí habitan. Es decir, por otro lado, otra cosa que el Estado podría hacer por estas poblaciones y que no está haciendo absolutamente nada por ellos es el hecho de prorrogar automáticamente todas las pruebas de supervivencia para que las personas que son jubiladas y que también hacen parte de este sector no tengan que salir a las calles a hacer las gestiones. Ahorita el 20 veíamos las filas de gente, de jubilados para cobrar la pensión. Es decir, el Estado podría hacer muchísimas cosas, tienen la posibilidad de hacerlo. Se han robado una cantidad de plata desde Caruna y desde los fondos de la cooperación venezolana y del pueblo venezolano que no sabemos dónde están y que en este momento el pueblo necesita que den la cara y que ese dinero robado vuelva a la gente más necesitada y específicamente a ese sector trabajador informal que está en total olvido, ¿verdad? Y en la indefensión completa. Tamara, hay más de 60 presos políticos que nunca debieron estar presos porque son precisamente perseguidos, secuestrados por el régimen sin ninguna figura legal, pero están presos. Y además hay una enorme población carcelaria que vive condiciones de insalubridad y de hacinamiento. ¿Cuál es el planteamiento de la Unidad Azul y Blanco alrededor de esta población, de este sector que está en sumo riesgo? Nuestra demanda es la que han venido haciendo los familiares de esos presos políticos, que es la liberación total de ellos, de los presos políticos, y la liberación de los presos valetudinarios, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen más de 60 años, es decir, las condiciones de vida que tienen las cárceles en este país son realmente un caldo de infección para toda esa población que está ahí recluida. El recluta que está en esa cárcel va a su casa, infecta a su familia, ese que está en esa casa, ese niño, esa niña va a la escuela, infecta a los demás niños. Es decir, hay que entender que la realidad de esta pandemia nos sobrepasa. Por tanto, entender también que los presos políticos tienen un mayor riesgo y que su libertad debe ser una prioridad es clave para poder hacerle frente a la situación de contagio que tenemos enfrente. Y por otro lado, la de entender también que aquellos presos políticos, que aquellos presos comunes, que están en condiciones de inmunodepresión o de enfermedades crónicas, son una bomba de tiempo. Por tanto, el régimen tiene que permitir, lo han hecho otros países, tiene que permitir que vuelvan a sus casas, lo han hecho otros países, por tanto eso no le cuesta un peso a este gobierno y es una medida clave para poder preservar la vida de los presos y las presas políticas, de los presos comunes que están en situación de riesgo, pero también del personal que trabaja en esas cárceles y de las familias que trabajan de los trabajadores de esas cárceles. Es decir, es una lógica que tiene que entender que aquí
todos estamos expuestos. Y evidentemente desde la oposición, desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, estamos haciendo y empujando todo lo posible para exigirle al Estado, pedir ayuda a todos quienes han contribuido a que salgan los presos anteriores y a todas las gestiones posibles a nivel nacional, interno y a nivel internacional para que los presos políticos salgan. Ese es el llamado, esas son también medidas que han hecho otros países y que no le cuestan un peso al gobierno. El régimen de Ortega pone en sumo riesgo a los trabajadores del Estado, incluso a los policías, porque los mantiene en activa movilización, los mantiene en contacto permanente entre ellos, pero además provoca demostraciones y actividades que propician que ellos mismos se infecten o que transmitan la infección a los que todavía están sanos. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Decirles que por parte de la unidad y de la población en general, nuestra absoluta solidaridad, porque sabemos el enorme, las enormes implicaciones que tiene para el personal de salud, para la misma policía, estar en las calles en el contexto en el que estamos ahorita, de un virus que es letal, es mortal y que además está en el ambiente. Es decir, no basta con quitarme mi ropa al llegar a la casa y hacer como que si nada pasa. Está en el ambiente el virus. Por tanto, en primer lugar, decirles que tienen que exigirle al Estado todas las medidas de seguridad. Vemos al personal de salud. Justo ayer salió un artículo en Confidencial donde lo que te demuestran con testimonio es que el personal de salud no tiene guantes, no tiene mascarillas. Vemos en los centros de salud de otros lugares del mundo cómo el personal está protegido por dos razones: para no infectar a otros, pero también, ni a sus propias familias, pero también para poder atender a la enorme cantidad de población que vamos a ir a parar a los hospitales producto del coronavirus. Entonces, el llamado a ellos es: tienen que exigir al Estado su protección y definitivamente pueden dejar de reprimir en un contexto de salud. Por ejemplo, el hecho de que también los salubristas que andan o los trabajadores del Estado que andan haciendo visitas casa a casa, es importantísimo que caigamos en la cuenta que esta es una realidad, que no estamos protegidos por Daniel Ortega ni por nadie, pues que estos discursos de que aquí no pasa nada no son ciertos y que ellos y su familia también están en riesgo. Por tanto, este llamado es para, en primer lugar, que los trabajadores de salud, los policías y todos los trabajadores del Estado entiendan que esta es una realidad, que es una epidemia que nos va a afectar a todos, no importa de qué lado estés. Por tanto, exigir sus insumos de protección y, por otro lado, exigir al Estado la protección de toda la ciudadanía es clave. Si ellos se protegen, nos protegemos nosotros. Y, en tercer lugar, decirles que estamos absolutamente solidarizados con ellos y con las enormes condiciones infrahumanas en las que se están enfrentando al exponerse abiertamente a este virus. Se conoció que el régimen de Ortega recibió o va a recibir $1 millón en concepto de desembolso para contribuir a enfrentar la pandemia en Nicaragua por parte del BESIE. Y eventualmente el régimen estaría solicitando cooperación a otras instituciones financieras internacionales. ¿Cuál es el planteamiento de la Unidad Azul y Blanco sobre esto? Porque el régimen sin duda va a intentar utilizar estos fondos para oxigenarse a sí mismo. Bueno, eso es lo que ellos pretenden, ¿verdad? Eso es lo que ellos pretenden y hay alguna gente que dice que precisamente por eso no están haciendo nada, para después salir con la mano salvadora de deuda pública, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que ellos están apostando a eso. El gran asunto de esto
es que no van a dar absolutamente nada, que lo que les caiga se lo van a robar, como han hecho con toda la ayuda de la cooperación internacional que ha venido desde antes, pues. La población nicaragüense es cada vez más inteligente, sabemos que la dictadura no está respondiendo, que Ortega y Murillo no han dado la cara, y parte del asunto es que la población no está acudiendo a los centros de salud con los síntomas, porque no confiamos en el sistema de salud. Ese es otro de los serios problemas que tenemos. Por tanto, ¿qué nos toca hacer a nosotros? En primer lugar, si esa ayuda viene, exigir al Estado para que se utilice para los fines que deben utilizarse, que es para enfrentar la enorme crisis de hambruna y de salud que vamos a enfrentar, sobre todo la población más empobrecida de este país. No es cierto que el virus le va a dar a unos y a otros no, ¿verdad? Y los más afectados, como siempre, van a ser las mujeres más empobrecidas y luego los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, en esa línea nos toca a toda la población nicaragüense y a la oposición velar porque esos fondos de entrar sean utilizados para lo que se dan y seguir exigiendo que el Estado aplique las medidas mínimas que están en sus manos aplicar para proteger la vida del pueblo nicaragüense. Y en cuanto a esto, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el mensaje de la Unidad Azul y Blanco a las instituciones financieras internacionales? Bueno, el mensaje es que no se olviden, ¿verdad? Que aquí hay una dictadura, que este Estado ha robado, ha asesinado, que Daniel Ortega y Murillo no han mostrado, digamos, ningún ápice de aplicación a las normas y a los derechos internacionales. Por tanto, estas ayudas también deberían estar sumamente observadas y deberían de estar sumamente vigiladas para que ante el precedente de esta dictadura se apliquen en beneficio de la población que la necesita y no para la arca, ¿verdad?, de la familia y de la argolla de Daniel Ortega y de la Rosario Murillo. Muchas gracias, Tamara, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias por tus informaciones. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros como cada viernes. Y el mensaje para toda la ciudadanía nicaragüense es: hay que cuidarse, hay que asumir las recomendaciones que se han estado transmitiendo. Y a los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega también les decimos: ustedes también están en peligro de ser infectados. Y ese régimen al que ustedes defienden no los está protegiendo. El virus no distingue creencias políticas ni religiosas. Así es que deben cuidarse y deben exigir a su gobierno que tome las medidas que debe tomar. Nos vemos entonces, amigos, el próximo viernes. Cuídense.